Hola, ¿cómo andan? Hoy vamos a ver cómo resolver problemas donde se combinan distintos tipos de movimientos. Y para eso nos valdremos de un problema que tomaremos como ejemplo. Lo leo. Un automóvil que está detenido sobre un camino rectilíneo arranca y acelera en forma constante durante 10 segundos hasta alcanzar una rapidez de 72 km por hora. Mantiene esa velocidad constante durante 15 minutos, al cabo de los cuales debe frenar hasta detenerse luego de arrastrarse o derraparse, si queremos llamarlo así, en la frenada por 60 metros. Determina A, el espacio total que recorrió el automóvil desde el momento que arranca hasta que se detiene, y B, el tiempo que le llevó realizar todo el recorrido. Para eso nos vamos a valer de una animación que tenemos aquí en pantalla. Acá hay un auto sobre una trayectoria rectilínea, una carretera si queremos llamarla, o ruta, que está originalmente quieto, aumenta de a poquito su velocidad, luego la mantiene y finalmente pisa el freno hasta poder detenerse. Este automóvil es el automóvil de nuestro problema, que originalmente en la posición A, es decir, en la posición de partida, tenía una velocidad v sub a que es igual a 0, es decir, estaba quieto, no tenía velocidad. Pero resulta que durante 10 segundos aceleró hasta que, cuando llegó a la posición B, adquirió una velocidad, que la llamaremos v sub b, de 72 km por hora. Esa velocidad o esa rapidez, según nos dice nuestro problema, la mantiene constante, es decir, siempre con el mismo valor durante 15 minutos hasta que llegue a una posición que la llamaremos C. Fíjense, como les decía, la velocidad en la posición C será de 72 km por hora porque mantuvo constante, no cambió la velocidad que llevaba desde que llegó al punto B hasta que se trasladó al punto C. En ese momento frena, se arrastra por 60 metros y se detiene en el punto D. Cuando se detiene, la velocidad P sub D es igual a 0, porque, como bien dice el texto, se detuvo. Fíjense que este gran problema que tenemos lo podemos dividir a su vez en tres partes. Una primera parte o primer tramo que va desde el punto A hasta el punto B, en donde hubo un movimiento rectilíneo uniformemente variado, caracterizado por un aumento de velocidad. El auto aceleró en forma constante, dice el problema, hasta que adquirió esa velocidad de 72 km por hora. En esa etapa, podemos decir, tenemos un tipo de movimiento, que es variado. Entre el punto B y el punto C, en ese tramo, la velocidad fue constante, es decir, fue siempre igual. Y entonces estaremos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme como el que vemos aquí en pantalla. Ese movimiento, como decía recién, tiene la característica de que su velocidad es constante o siempre igual. Cuando llegó al punto C, aplicó los frenos y volvimos a tener un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Pero en este caso, ese movimiento variado se caracterizó por una disminución de velocidad, es decir, una desaceleración del auto, a tal punto que llegó a detenerse al final del recorrido. Bien, esta animación la vamos a transformar en un gráfico que está con todos los datos que necesitamos para resolver nuestro problema. Fíjense que, como yo les decía, este gran problema está formado por tres pequeños problemas o tres tipos de movimientos que se producen en distintos tramos o distintas etapas del recorrido del automóvil. Lo cierto es que en el enunciado del problema nos piden en el punto A que calculemos el espacio total que recorrió el automóvil desde el momento que arranca hasta el momento en que se detiene. Fíjense ustedes
que eso lo vamos a calcular de esta manera. Es decir, vamos a calcular el espacio que recorrió el automóvil en esta primera etapa, desde el punto A hasta el punto B. Si a eso le sumamos el espacio que recorrió desde el punto B hasta el punto C, que es esto que está acá, y a su vez le sumamos el espacio que recorre desde el punto C hasta el punto D, ¿sí?, que es el que está acá, obtendremos el espacio total, es decir, la distancia que recorrió desde que salió hasta que se detuvo. Si queremos calcular el tiempo, y haremos algo similar, veremos cuánto tiempo le llevó a acelerar, cuánto tiempo mantuvo su velocidad y cuánto tiempo desaceleró. Y ahí tendremos entonces t sub AB más t sub BC más t sub CB. Bien, pero ¿qué sucede? Resulta que si miramos la primera ecuación, la que tenemos acá arriba, nos encontraremos primero que en la etapa que va desde A hasta B, no conocemos cuánto es el espacio de acuerdo a los datos que tenemos acá. En la etapa que va de B hasta C, tampoco conocemos cuánto vale el espacio recorrido. Y sí lo conocemos en la etapa que va desde C hasta D, porque vale 60 metros. Evidentemente vamos a tener que buscar la manera de calcular este espacio y de calcular este otro espacio. Veamos con esta ecuación. Si nos fijamos, el tiempo que tardó entre A y B lo conocemos, es 10 segundos. El tiempo entre recorrer el punto B y el punto C lo conocemos, es 15 minutos. Y el tiempo entre C y D no lo conocemos. En ese caso, también esta será una de nuestras incógnitas que deberemos calcular en forma metódica y ordenada. Bien, sacamos estas ecuaciones de acá y vamos a ir por partes. Nuestro primer objetivo va a ser en el tramo AB, como hemos planteado recién, calcular cuánto es el espacio que recorrió, que no lo conocemos. Sí conocemos el tiempo, pero no conocemos el espacio. ¿Qué datos tenemos? Que la velocidad inicial es 0, la final es 72 km por hora, que pasada al Sistema Internacional de Medidas será de 20 metros por segundo. Esto ya lo hemos hecho en otras ocasiones y en otro video está muy bien explicado cómo se hace, así que aquí simplemente vamos a decir que ya está pasado el valor y lo vamos a utilizar como tal. Bien, como se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente variado, tenemos tres posibilidades de ecuaciones que son las que se nos presentan aquí. Y tenemos que calcular el espacio. Y fíjense que pongo también la aceleración como una incógnita. ¿Y por qué la pongo como incógnita? Porque la aceleración está presente en las tres ecuaciones que disponemos para el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Si no conocemos la aceleración, no vamos a poder calcular ninguna otra variable. Entonces, antes de querer calcular el espacio, voy a tener que necesariamente calcular la aceleración. Y para eso elegiré entre estas tres ecuaciones la que más me convenga o aquella donde estén todos los datos que necesito. En nuestro caso será la que aquí remarco en pantalla, la primera de ellas, que dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. De ahí despejamos la aceleración. Yo acá ya lo hice y también lo hemos hecho en algunos videos anteriores. Reemplazamos por los valores que tenemos. Fíjense que todas estas variables las conocemos. Conocemos la velocidad final de 20 metros por segundo. Conocemos la velocidad inicial, que es 0. Y conocemos el tiempo, que son 10 segundos. Haciendo las cuentas necesarias nos dará como resultado una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a usar a esa aceleración como dato. Ahora ya tenemos el dato de la aceleración y veremos que nos convendrá utilizar esta ecuación que ahora yo remarco, que dice que el espacio es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Por qué elegimos esa y no la tercera? Y porque esta ya está despejada, simplemente tenemos que reemplazar los valores
y resolver. Aquí un cuidado a tener, ¿sí? ¿Cuál es el cuidado que yo tengo que tener? El cuidado es a la hora de resolver este problema. Porque recuerden que esto se resuelve por términos. Este es el primer término y todo esto que tenemos acá es el segundo término. Yo tendré que calcular esto y sumar el resultado al resultado de todo esto. Y 0 por cualquier número es igual a 0. Digo esto porque ya he visto a varios que no sacan ese resultado llamativamente. Bien, y nos queda la ecuación de esta manera. Haciendo los cálculos necesarios, obtendremos que el espacio en esta etapa es igual a 100 metros. Bien, calculamos ya en el tramo AB cuánto vale el espacio que nos estaba faltando como información para resolver esas ecuaciones que presentamos hace un ratito. Vamos a ver ahora el tramo BC. En el tramo BC tenemos la presencia de un movimiento rectilíneo uniforme donde hay una sola ecuación posible que podemos utilizar y donde también conocemos el valor de la velocidad, que es 72 km por hora, pasada a metros por segundo, dijimos que era 20 metros por segundo, y tendremos que pasar también el tiempo, que está en minutos, a segundos, para tenerlo todo en el Sistema Internacional de Medidas. La única ecuación disponible para resolver este tipo de problemas es la que vemos en pantalla. De ahí despejamos el espacio, reemplazamos por los valores que conocemos y haciendo los cálculos pertinentes tendremos que el espacio en esta etapa que va desde el punto B, que está acá, hasta el punto C, que está acá, es de 1800 metros. Ese dato, al igual que el espacio que calculamos anteriormente, fíjense que yo lo puse acá, ya dejó de ser una incógnita, ahora es un dato. Este espacio en esta segunda etapa también dejará de ser una incógnita y pasará a ser un dato, como lo vemos aquí en la pantalla. Yo limpié el cálculo anterior para que hagamos lo que nos falta todavía y ahora vamos a encarar el tramo que está comprendido entre el punto C y el punto D. Tenemos también una velocidad de 72 km por hora porque fíjense, aumentó, llegó a 72, se mantuvo y cuando estamos en el punto C tenemos 72 km por hora que equivalen a 20 metros por segundo. La velocidad final es 0 porque se detuvo y sabemos ahora que el espacio es de 60 metros. Como se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente variado, estas son las ecuaciones que podemos utilizar. Y si analizamos, al igual que hicimos con la primera etapa o el primer tramo, nos encontraremos que en las ecuaciones está siempre presente la aceleración y que vamos a tener que calcularla si queremos resolver nuestro problema. De acuerdo a los datos que tenemos, vamos a ver que la ecuación que nos conviene utilizar en este caso es la que está acá, porque conocemos la velocidad final, conocemos la inicial, 2 es un número, y el espacio lo conocemos en este caso que es de 60 metros. Despejando esa ecuación, ya la pongo aquí despejada, ya lo hemos practicado, insisto, y reemplazando por los valores que disponemos, ojo, acá dice velocidad final, la velocidad final es 0, digo esto porque algunos enseguida ponen 20 ahí, no, es 0 la velocidad final, la inicial es 20 y está afectada por un signo negativo acá adelante. Haciendo los cálculos pertinentes, fíjense que 0 elevado al cuadrado es 0, desaparece y nos queda 20 elevado al cuadrado, 400, y metros por segundo elevado al cuadrado, metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Pero fíjense la presencia de este signo negativo. Abajo 2 por 60 me da 120, haciendo la división, me va a quedar una aceleración con signo negativo. Yo acá puse un valor redondeado porque el cálculo no da un valor exacto. Pero lo cierto es que esta aceleración que yo calculé acá, ahora pasa a ser un dato que yo utilizaré para calcular el tiempo.
Y la ecuación que voy a utilizar para calcular el tiempo será esta, porque ya conozco la velocidad final, conozco la inicial y ahora conozco también la aceleración. Despejándola, tendremos lo que se ve en pantalla y haciendo los cálculos lograremos el resultado buscado. Fíjense que arriba me queda un número negativo y abajo también me queda un número negativo porque es la aceleración con sus respectivos signos. Menos dividido menos nos dará más y por lógica el tiempo tendrá un valor positivo. En este caso, redondeándolo, me da 6,01 segundos. Ahora esos 6,01 segundos dejaron de ser duda, dejaron de ser incógnita y pasaron a ser información que ponemos aquí en pantalla. Bien, ahora vamos a nuestros cálculos finales. Ya tenemos los valores del tiempo y del espacio en cada uno de los tramos. ¿Qué hacemos? Los sumamos. En el caso de los espacios será igual a 100 metros más 1800 metros más 60 metros, en total 1960 metros. En el caso del tiempo, vamos a tener un tiempo de 10 segundos en la primera etapa o primer tramo, 900 segundos, porque recuerden que hemos pasado los 15 minutos a segundos, más 6,01 segundos. En total, 916,01 segundos. Y ese es el tiempo total que le lleva a este automóvil moverse desde el punto A hasta el punto B. Fíjense, es un problema en el cual hay que ser ordenados y donde nunca está de más hacer un gráfico que nos ayude a entenderlo. Ser ordenados, plantear bien los datos, pasarlos a las unidades correspondientes y tomarse el tiempo para analizar lo que nos entrega como información el problema es fundamental para resolver este tipo de situaciones que se nos pueden presentar. Espero que lo hayan entendido, un abrazo y nos veremos en la próxima, si Dios quiere.